Buenos días, amados. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos hoy a continuar nuestro estudio del Salmo 119, las excelencias de la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a tomar los versículos 65 hasta el versículo 72 del Salmo 119, la sección que comprende la letra del alefato hebreo Tet. Vamos a darle lectura antes de encomendarnos en una oración al Señor. Dice el versículo 65: Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentiras los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Amado Padre, gracias por reunirnos este momento a través de estos medios. Gracias por permitirnos abrir tu palabra y estudiarla y meditarla. Gracias porque el acercarnos, Señor, a tu palabra, el obedecer tu palabra, el estudiarla, es demostrar que te amamos a ti. Y siempre nos llevas a tu palabra, Señor. Usas cualquier medio y circunstancia, especialmente uno, que es la aflicción. Permítenos en esta mañana aprender, Señor, cómo la aflicción puede llevarnos a las profundidades y al entendimiento de tu palabra. Señor, gracias por este tiempo, danos el entendimiento. Tú, Señor, moldéanos, tú seas quien corrija y produzca arrepentimiento en nuestra forma de pensar. Y, Señor, que seas tú glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, un hermoso segmento este pasaje aquí. Vamos a estar hoy tratando cómo la aflicción nos lleva siempre a la palabra de Dios y por ello es que es una herramienta, es una bendición. Es muy interesante notar cómo inicia David esta porción de 8 versículos, encabezando con bien has hecho con tu siervo. Y esta palabra bien has hecho se repite varias veces aquí en este texto, traducida de otra manera. Por ejemplo, bien has hecho es una de ellas en el versículo 65, como acabamos de leer, pero también vamos a encontrarlo en el versículo 68. Bueno, eres tú. Bueno, este bueno también es el mismo. Y luego también vamos a encontrarlo en el versículo 7. Bueno, me es. Luego el versículo 72, mejor me es la misma traducción, es la misma palabra. ¿Y qué quiere decir? Bueno, bien es mejor o agradable. Agradable es una satisfacción, una complacencia. Mejor es algo que está por encima de las otras cosas. Dice, y bueno, es algo que dice el texto ahí, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Hay dos cosas que se mencionan aquí, dos cosas que Dios siempre va a hacer, y Dios siempre va a hacer algún bien a sus siervos. Y siempre lo va a hacer conforme a su palabra. Son dos directrices muy importantes. Dice, conforme, esto es tal como, palabra es lo que el Señor está hablando, es la causa, la promesa. Lo bueno, lo mejor, lo agradable viene de Dios. Esto nunca hay que olvidarlo. Dice Santiago 1:17 que todo don perfecto, todo lo bueno desciende de lo alto, del Padre de las luces. El Señor ha concedido a su siervo el bien, no como lo considere el siervo, no por consenso humano, sino conforme a la promesa de la palabra de Dios. Entonces notamos una característica aquí. Nunca usted debe olvidar algo, ¿sí? Nunca olvides esto. Todo lo que hace el Señor siempre es bueno. Nunca lo olvides. Bien has hecho con tu siervo. El Señor siempre hace lo bueno. El Señor siempre hace lo mejor para nosotros. El Señor hace lo que es agradable ante sus ojos y lo que nosotros también debemos considerar agradable. Cuando nosotros, dice Romanos 12:2, cuando nosotros renovamos nuestro entendimiento, vamos a poder comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta.
El hecho de que Dios haga algo y al comienzo no te agrade, no estás de acuerdo con tus deseos o con lo que tú quieres, eso no es problema de Dios, es tu problema, porque tú no estás teniendo el sentir de Dios. Así que Dios siempre hace bien, Dios siempre es bueno, Dios actúa siempre con el propósito de hacer bien, de traer complacencia a su nombre, pero también traernos bendición a nosotros, bienestar. Entonces, bien has hecho, nunca olvides, no importa la circunstancia por la que pases, nunca olvides que Dios es bueno. Ahora, otra circunstancia que hay que considerar, otro punto, otro principio que hay que considerar es que Dios siempre actúa conforme a su palabra. Y todo el bien que vamos a recibir o que tú esperas recibir de parte de Dios siempre va a ser conforme a su palabra. Cualquier cosa que Dios sobre en tu vida, sea en el área de tu matrimonio, sea en el área personal, en el ministerio, siempre va a ser conforme a su palabra. Toda bondad del Señor, toda generosidad, todo actuar de Dios, todo proceder de Dios siempre va a ser conforme a su palabra. Nunca Dios va a actuar fuera de su palabra. Por ende, si quieres saber las cosas que proceden de Dios, tienes que aprender la palabra de Dios. Por ende, si quieres saber cómo Dios está actuando y cómo Dios puede actuar en tu vida, en cualquier área de tu vida, y tú puedas complacerte en esa área, en tu proceder, en tus decisiones, pues tienes que meditar las escrituras, estudiarlas, porque a través de ellas, pues Dios siempre habla, Dios siempre obra. Nunca puede Él hacer algo si no es conforme a su palabra. Esto nos da confianza y firmeza. Uno, porque Dios siempre hace lo bueno, aunque nos parezca inconcebible el proceso, por ejemplo. Y lo otro es que siempre lo hace conforme a su palabra. Él nunca cambia, él se mantiene firme a su palabra. Entonces, dadas estas dos primeras directrices, ¿sí? David pide algo, ¿sí? Dice en el versículo 66, y se va a repetir en dos ocasiones esta frase. Dice, enséñame buen sentido y sabiduría porque tus mandamientos he creído. Dice, enséñame. En el versículo 68, la parte B, dice, enséñame tus estatutos. Bueno eres tú y bien hecho, enséñame tus estatutos. Entonces, hay algo muy interesante. El patrón se mantiene, ¿sí? Dios es bueno porque la Biblia lo dice y lo revela. Yo sé por medio de las escrituras cuando Dios es bueno y sé que Él es bueno. Pero a través de las escrituras también sé que Dios es fiel a lo que dice, es fiel a su palabra. Entonces, David dice, muy bien, es necesario que me enseñe, Dios, enséñame tu palabra, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Él pide en dos ocasiones, enséñame, y esta es la clave también en este pasaje, ¿sí? ¿Cómo yo puedo aprender de las escrituras? Cuando las escrituras puedo encontrar en las escrituras buen sentido, sabiduría, cordura. Esto de enséñame, como lo hemos estado viendo en otras ocasiones también, es aguijonear, es como que alguien que está hincando allí, adiestrar, ¿sí? Siendo la vara el incentivo. Quizás todos hemos sido inculcados así, especialmente en la escuela antigua, con nuestros padres, están ahí con la vara, vamos, aprenda, ¿cierto? Insistiendo, y hemos aprendido, siendo ahí la corrección, el incentivo. En la versión textual dice, enséñame a discernir y a entender. En la versión viviente dice, enséñame el buen juicio y dame conocimiento. A ver, ¿quién no quiere esto? Creo que todos, ¿verdad? Especialmente para tomar buenas decisiones, para enfrentar las aflicciones de la vida, las circunstancias difíciles, los problemas, para poder reaccionar, para poder tratar bien y tener buenas relaciones personales, sea con los hijos, con los padres, con el trabajo, donde sea. Creo que todos necesitamos ser enseñados en buen juicio, en buen sentido. Necesitamos aprender a discernir, necesitamos aprender a entender, necesitamos tener buen juicio y conocimiento. Y estos provienen de la palabra de Dios. Y dice, cuando dice buen sentido, esto es gusto, sabor, percepción, inteligencia buena, que trae gozo, bienestar o es mejor. Enséñame eso. ¿Quién no quiere tener ese conocimiento, esa percepción para siempre encontrar lo bueno, para siempre disfrutar de los momentos y encontrarle gusto a las cosas? Bueno, también dice sabiduría, esto es conocimiento, entendimiento. Ahora, David dice algo interesante en este texto. Dice lo siguiente. Dice, enséñame buen sentido y sabiduría, enséñame esto. ¿Por qué tienes que enseñarme? Porque en tus mandamientos he creído. En otras palabras, solo los que creen en las escrituras van a poder recibir como fruto buen entendimiento, buen sentido, sabiduría.
Nadie que considera la palabra de Dios menos, palabra de hombre nada más, o la menosprecia va a encontrar esto. Por el contrario, todos aquellos que creen y confían que la palabra, que la Biblia es la palabra de Dios y la estudian, pues encuentran esos beneficios. Ahora el punto es, ¿quién te va a enseñar? ¿Quién es el mejor maestro para enseñarte buen sentido y sabiduría? Esta es la petición de David. Es una petición de ser enseñado, adiestrado por el Señor en la palabra para obtener de ella buen sentido y sabiduría. ¿Quién podrá pedir esto? Solo quien permanece, se sostiene y ya ha sido criado en ella, porque dice, porque en tus mandamientos he creído. Esto viene de ser criado. Parece que David ha sido entrenado en ella, ya ha probado los beneficios de la palabra de Dios y dice, y he sido entrenado en esto, he sido criado en esto, así que Señor, yo he creído, yo he permanecido, me he mantenido en esto, así que enséñame de ella buen juicio, buen entendimiento, enséñame sabiduría. Es lo que está pidiendo aquí David. Y tiene mucha razón por lo que el texto está indicando. Entonces dice, enséñame buen sentido y sabiduría, porque en tus mandamientos he creído. Luego dice, antes que fuera yo humillado, y todo aquel que pide, y presta atención a esto, todo aquel que pide que el Señor le enseñe la palabra y que a través de ese enseñar se pueda tener buen sentido y sabiduría como fruto de ser enseñado en la palabra, pues no la va a tener fácil. La escuela de Dios para la vida, la escuela de Dios para una vida devota, no es fácil, no es color de rosas. Dice el versículo 67, un poco el testimonio de David, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Su petición era esta, ¿no? Enséñame, Señor, tu palabra. Y esto implica guardarla también. Dice, ahora guardo tu palabra, pero antes andaba descarriado, hasta que sucedió algo que hizo un giro para que yo guardara tu palabra. ¿Quieres ser enseñado por la palabra? ¿Quieres recibir los frutos de la palabra? ¿Quieres guardar la palabra? Pero antes tiene que suceder algo. Y es lo que nos dice un poco este texto. Ser humillado es mirar, prestar atención. Esto es como un estado minucioso, como alguien que te mira de pies a cabellas, de pies a cabeza y te menosprecia, ¿sí? Esto es disciplina en la traducción viviente, sufrir en la NBI. Entonces dice el texto, en otras palabras, estaría diciendo antes que yo sufriera, antes que yo fuese humillado o fuese menospreciado o pasase por una circunstancia difícil, dice, antes que llegara a ese momento de adversidad, de menosprecio, de humillación, dice, yo andaba de una manera, ¿cómo andaba? Dice, descarriado. Descarriado, esto es pecar. Yo andaba errando, como diría en la versión textual, yo andaba desviado en otros caminos. Él no andaba en la palabra de Dios, él andaba descarriado. Entonces, pero llegó el momento de la humillación, llegó el momento en el que él cayó, fue afligido, sea enfermedad, sea, no sé, deudas, sea quizás alguna necesidad, quizás falta de trabajo, quizás algún choque emocional con la pareja, quizás alguna separación, algo, quizás despido en el trabajo, humillación pública, no lo sé, pero algo sucedió que fue un momento difícil. Sin embargo, dice el texto, ahora, antes vivía así, ahora. Esta aflicción produjo algo instantáneo. En el caso de David, que quería aprender la palabra de Dios, es que le guió a macerar, a sentar hasta el fondo la escritura en su corazón, en su vida. Dios enseña primero la correcta disposición a la palabra. Tú pides, Señor, enséñame, y el Señor lo primero que te va a enseñar es disposición hacia su palabra. Para ello es necesario el quebranto. En David hay un antes y después de ser abatido, disciplinado o sufrir, desviarse del camino. Ese era su antes. Su antes era pecar, errar. Y después viene el guardar la palabra muy dentro del corazón. Entonces, David primero tenía una condición, ¿sí? Esta era de hacer con su vida lo que quería, errar, pecar, deshonrar. Pero cuando llegó la humillación, esto lo llevó, lo encaminó a la palabra, a guardar la palabra, a valorar la palabra.
Y es lo que posiblemente también está sucediendo con algunos, porque no sucede con todos. Hay quienes ven la aflicción, la humillación, el menosprecio como motivo de autocompasión, como un castigo. No saben si esto es del diablo y lo menosprecian. Y en el caso de David dice, yo veo que esto me ha llevado a guardar tu palabra. Y a través de esta pandemia, a través de estas circunstancias, estos tiempos difíciles, hay quienes se han aferrado más a la palabra y le han buscado más de Dios, meditando, estudiando las escrituras. Pero hay quienes lo han abandonado, lo han dejado. Bueno, si quieres tener buen sentido, quieres tener sabiduría y realmente este es tu compromiso, la mejor escuela de Dios es la aflicción. Es el momento difícil. ¿Y quién no ha vuelto a la palabra de Dios en momentos difíciles? Todos estamos de acuerdo que es un buen incentivador. Versículo 68. Otra vez David vuelve a la escena de describir a Dios y él se dirige a Dios como en una petición o oración. Dice, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Ser bueno, esto es ser agradable, mejor, placentero. ¿Sí? Bienhechor es sano, feliz, exitoso, contento. David reconoce a Dios como el dador de todo bienestar, porque conforme a su ser, él está satisfecho. O sea, Dios hace bien porque él es bien. Dios está dispuesto a dar generosidad, a ser generoso, a ser bondadoso, a ser bueno con otros, porque él está satisfecho consigo mismo. Él está feliz, él está contento, él no necesita algo más. ¿Sí? Esta confesión de David remarca que el Señor siempre hace bien y no mal, la cual no es lo mismo que comodidad. Presta atención a esto. No, el bien del Señor no quiere decir comodidad. ¿Sí? Comodidad es lo que siempre buscamos. Usted trabaja, usted estudia para tener comodidad, tener su casa amoblada, no trabajar luego quizás al retiro de sus años, quizás trabajar menos. Siempre buscamos comodidad. Pero no confunda, no debemos confundir las cosas buenas que el Señor hace con comodidad. Es decir, el Señor va a traer momentos de comodidad, pero no todo lo que el Señor da y como máxima expresión de prosperidad o de bondad del Señor sea comodidad. ¿Sí? Porque a veces estamos siendo bendecidos y la aflicción es una bendición. Y obviamente usted, si no entiende esto, va a pensar que la aflicción, el momento difícil, es un castigo, un castigo. Y el Señor hace siempre su obra perfecta. El tiempo, nuestro entendimiento y madurez pueden malinterpretarlo. Por ello David pide ser enseñado en los estatutos de Dios. Él dice, Señor, enséñame allí, enséñame. Otra vez volviendo ahí, Señor, dado que tú eres el bien, dado que tú eres bueno y siempre haces buenas obras en acorde a cómo eres, dice, enséñame tus estatutos, Señor, enséñame, porque tú eres bueno. Y en el versículo 69 dice, contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Esta es una forma en la que David pasa momentos difíciles. Y es el hecho de que haya hombres que empiezan a forjar. Cuando dice contra mí, el texto dice esto de contra, quiere decir elevado hacia Jehová. Forjaron es imputar falsamente, coser, fraguar algo. Mentir es falsedad, embuste o fingimiento. David no recibiría aplausos o premios por ser temeroso de Dios. La verdad es que ¿quién recibe? A usted le aplauden, a usted le han promovido de puesto por ser creyente y temeroso de Dios. Creo que no, le han aumentado el sueldo, por eso le han aplaudido, le han recibido bien en el colegio. Vaya, un cristiano aquí bravo, ¿no? La verdad que nadie recibe aplausos o premios por ser temeroso de Dios. Por el contrario, siempre hay enemigos que resisten. David los tenía. En esta ocasión los enemigos no buscan su vida, sino desacreditarlo. Pero no es ante los hombres solamente, sino también ante Dios mismo, porque ellos como que hablan mal de David delante de Dios y piden delante de Dios que Dios juzgue a David. Y porque así elevaban y hablaban falsas acusaciones, hablaban mentiras, como si estuvieran haciendo la obra del diablo, es calumniar. Pero David sabe su proceder. David sabe cómo él está andando, sabe su entrega y sinceridad ante su Señor.
Así que no se desanima o abandona. Él aprende las escrituras y se levanta ante la oposición. Y recuerda esto que siempre va a suceder. Cuando tú más estés comprometido con las escrituras, el obedecer la palabra de Dios, también se va a levantar la aflicción. Eso es lo que no debemos de olvidar. Pero ¿cómo reacciona usted ante el menosprecio, ante las mentiras de los soberbios, hombres que empiezan a acusarle, a hablar mal de usted? ¿Qué hace usted? ¿Usted consigue un abogado, llama a sus amigos, amigas, se lo encara, pelea? ¿O usted va a la palabra de Dios y la obedece con todo su corazón? ¿Dónde se refugia? Bueno, esto es demostración. Quien reconoce que, que la aflicción es un medio para ir a la palabra de Dios, siempre va a recurrir a la palabra de Dios. David está siendo menospreciado, está siendo difamado por hombres soberbios, orgullosos, y lo que hace David es no ir ante el juez, sino va a la palabra de Dios. Se va a obedecer a la palabra de Dios, el mandamiento de Dios, con todo su corazón. Él no permite que cierta parte de su corazón esté dividido, pensando en las malas palabras, en las falsas acusaciones. No, él dirige todo su corazón, el centro de todo su ser, a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios. Esto es muy importante considerarlo. Versículo 70, describiendo aún a estos hombres malos, dice, se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Es muy interesante cómo describe David a estos hombres y dice engrosar. Y engrosar es ser estúpido. Puede sonar muy fuerte, pero lo estuve estudiando y es ser estúpido, engrosar. Y suena un poco raro, pero corazón es el centro, como hemos estado hablando. Sebo es gordura, la parte más rica o selecta del animal. Ley es dirección, decálogo. Regocijado es fijar la mirada, mirar algo con aceptación, complacencia o divertirse en ello. En la Nueva Traducción Viviente dice el corazón de ellos es torpe y necio. El corazón de ellos es torpe y necio. Un corazón engrosado tiene apariencia de bienestar, pero esa grosura le hace torpe, que no capta por la grosura de sus oídos, que no siente por estar cubierto de capas de grosura. Esta condición es motivo de realización o alegría para algunos y sobre todo para el mundo. Pero para David solo estar en lo que Dios dice, estar con todo su centro en el centro de la voluntad de Dios es su complacencia. Si hay algo que quizás a nosotros nos puede servir de tropiezo, no solamente hablamos de estar gordos físicamente, no vayamos a eso, sino que a veces hay cosas que se engruesan en nosotros, cosas que vemos. Y va formando capas, capas, capas y se hace grueso allí, se vuelve torpe. Nuestra visión, nuestra forma de percibir las cosas se hace torpe. En nuestro oído, si antes escuchábamos sabiduría, palabra de Dios, pero empezamos a escuchar cosas torpes, que es cosas necias, estas se vuelven capas, capas, capas y se engruesa de tal manera que no podemos escuchar. No escuchamos ya la voz de Dios ni el consejo. En el corazón se forman capas, capas, capas que ya no penetra hasta el fondo, se hace duro el corazón, se hace insensible, no percibimos, no sentimos. Y esto es lo que puede suceder con estos hombres orgullosos. Y David dice, pues ellos son como ese lomo fino, bien grueso, pero que es torpe, no les sirve para otra cosa. Mas yo, dice, en tu ley me he regocijado. Yo encuentro no placer en ese lomo, en lo que otros encuentran placer, en lo que ven, en lo que se deleitan, en lo que disfrutan. Yo encuentro placer en tu palabra. Qué interesante, qué tal comparación. ¿Por qué en la palabra? Y por los beneficios, por lo que Dios se muestra ahí, se revela, por el consuelo que Él haya. Pero le preguntaría a usted, ¿encuentra donde usted mayor placer? ¿En lo que ve, en lo que gana, en lo que escucha?
con sus amigos conversando sobre cosas, en el chisme de la amiga, en las noticias, en la música, ¿dónde haya usted mayor regocijo? David dice, yo en tu ley hallo mayor regocijo. Ahí me regocijo más que en lo que se engruesan los hombres orgullosos. Versículo 7. Bueno me es haber sido humillado, dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bueno, otra vez nos referimos a la palabra mejor o bondad. Humillado es mirar con atención o responder, es ser menospreciado, ¿sí? Aprenda es adiestrado como siendo la vara, el incentivo. Entonces, aquí David está considerando mejor o bondad de Dios, ser menospreciado o pasar por aflicción. ¿Y por qué lo consideraría como algo mejor o como una bondad? Por su fruto, el aprendizaje de la palabra de Dios. Dice, no hay mejor cosa que me haya pasado, dice David, el haber sido humillado o haber sido menospreciado. ¿Por qué? Porque esto me llevó a otro. Pude haber perdido mi ego, mi reputación, pudieron haberse burlado de mí, pude haber sido el hazme reír de otras personas. No lo sé, cualquier humillación o necesidad, pasar hambre, etcétera, dice. Pero dice, bueno es que yo haya pasado por eso. No hay nada mejor que haya pasado por esa circunstancia para que aprenda tus estatutos. Hay algo que tiene la aflicción que nos hace más prontos para escuchar, más atentos para ver, que nos hace más sensibles para sentir. Y esa es la bendición de la aflicción, del momento difícil, de la humillación, del problema. Sí, nos lleva a aprender los estatutos. Y hay algo interesante, que David pidió esto de un inicio, Señor, enséñame tu palabra. Pero para aprender la palabra hay que tener un buen sentir. Es decir, Dios antes de enseñarnos su palabra nos va a enseñar disposición hacia su palabra. Y la disposición se consigue en la aflicción, cuando se quebranta el corazón. Cuando es que también el Señor nos hace entender las escrituras, cuando es que yo tengo disposición para obedecerla, cuando es que en mí se forma el buen juicio y la sabiduría, pues en el momento de la aflicción también. Entonces, siempre la aflicción, el momento difícil, me lleva siempre a la palabra de Dios. Y por eso David dice, bueno es haberme sido humillado, para que aprenda tus estatutos, ahora los aprendo, hasta los sé de memoria, antes ni caso le hacía. Y hay algo interesante que notar aquí, yo no sé si usted puede decir lo mismo, puede decir usted lo mismo, bueno es haber sido humillado, bueno es que me hayan despedido de mi trabajo, bueno es que haya venido esta pandemia. Le animo a llenar esta frase. Bueno es que haya llegado esta pandemia para que, llénelo. Quizás esté pensando para que mi familia esté unida, para que, no sé, para aprender otros talentos, aprender a cocinar como algunos han aprendido. ¿Para qué? Bueno es que haya llegado esta pandemia. ¿Para qué? Bueno es que me haya dado coronavirus. ¿Para qué? Bueno es que me haya quedado sin trabajo. ¿Para qué? Bueno es que me haya quedado sin novio, sin novia. ¿Para qué? Bueno es que haya jalado un curso. ¿Para qué? Bueno es que no haya ingresado a la universidad. ¿Para qué? Bueno es que hay algo que tiene que usted entender, ¿sí? ¿Y por qué esa circunstancia difícil de la humillación o la necesidad debe ser considerada buena? Bueno, porque Dios es bueno y Él nunca hace nada malo o para nuestro mal. Por el contrario, si el fin de la aflicción es ir a la palabra de Dios, entonces es bueno, buenísimo. Y es lo que está diciendo David, he aprendido tus estatutos. Versículo 72 dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Aquí hay un cambio de valores que produce la aflicción. Y es la verdad. A través de esta pandemia es que usted también ha podido aprender qué cosas son más importantes, ¿verdad? Como la familia, como la salud, ¿no es cierto? Comer bien, cuidarse, prevenir. Bueno, David dice mejor, esto es ser bueno, agradable, ¿no?
Dice, mejor me es la ley de tu boca, la dirección de tu boca, de tu palabra, dice, que millares de oro. Hallar complacencia en las palabras de Dios, considerarles mejores ganancias, solo es el resultado de la escuela de la aflicción. El otro día estaba trabajando en la casa de un amigo y en una escalera encontramos una bolsa negra. ¿Y qué podría tener esa bolsa? Hay que sacarlo. Y si encontramos dinero, decíamos, uy, si fuese dinero, ¿qué no haríamos? ¿No es cierto? A veces imaginamos encontrar cosas valiosas que pueden ayudarnos quizás para comprar cosas, para satisfacer algunas necesidades, ¿sí? Y aplaudimos y queremos recibir dinero. ¿Quién no quiere algo extra, un dinero extra? Porque nos va a servir, ¿no es cierto? Para, no sé, su alimento, su vestir, para pagar la pensión, para, no sé, muchas cosas. Siempre un dinero extra es útil, como dicen. Pero una aflicción extra, ¿quién pide una aflicción extra? Bueno, ¿quién pide, quiero más de la palabra de Dios? ¿Quién pide, Señor, mejor es aprender tu palabra? Mejor es, mejor es este proceso por el cual he pasado. Aflicción que me lleva a tu palabra. Mejor es esto que oro y plata. ¿Puede usted decir lo mismo? ¿Mejores? Sí. Y de seguro que las mejores experiencias que usted ha tenido de Dios, su fe ha crecido, su fe ha sido desafiada. Usted ha podido madurar, ha aprendido a valorar a su esposa según la palabra, a su esposo según la palabra, a sus hijos según la palabra, a administrar sus recursos según la palabra en el momento de la aflicción. Ahí es donde usted ha aprendido las mejores verdades, ha tenido encuentros con Dios mucho más personales. No lo puede negar. La mejor escuela de Dios para nosotros es la aflicción. Y es ahí donde yo puedo sacarle mayor provecho a la palabra de Dios. ¿Qué de usted? ¿Cuál va a ser su reacción ante las aflicciones? ¿Va a decir, esto es del diablo, esto es un castigo de Dios? ¿O va a tomarlo como una oportunidad para ir a la palabra de Dios? Y que la palabra de Dios produzca en usted buen sentido, sabiduría, que produzca regocijo en usted por la palabra de Dios, que ponga en usted esa disposición de obedecer la palabra de Dios. Pues si no tiene esto, ore al Señor, que en este tiempo de aflicción que estamos pasando todos por la pandemia, antes que termine esta pandemia, no salga de esta pandemia, salga de este momento difícil y duro sin haber aprendido a depender de la palabra de Dios. Vamos a ver. Señor, gracias por este momento en que nos permites meditar tu palabra, en que nos permites estudiarla y ver, Señor, cómo la aflicción nos puede llevar a estudiar tu palabra, a buscar tu rostro, Señor, en ella, tu voluntad en ella, Señor. Tú eres bueno y no hay nada, Señor, que proceda de ti, que nos haga algún daño, Señor. Aún los momentos difíciles que quizás nos hacen sudar, que quizás nos hacen sentir dolor, no quiere decir por ello, por la falta de comodidad, que es malo, Señor, porque tú eres bueno y permites cosas para mejor, para lo mejor de nuestras vidas. Y siempre actúas conforme a tu palabra. Oh Señor, permítenos imitar la convicción de David, de que Señor, bueno es haberme sido humillado, bueno es haber sufrido, bueno es haber pasado por momentos difíciles para aprender tus estatutos. Señor, que cada momento difícil sea una oportunidad para ir a tu palabra. Y en este tiempo de pandemia, sobre todo, para poder ir a tu palabra, Señor, desearla y cambiar también, Señor, cambiar nuestros valores, Señor, porque posiblemente estimamos más el trabajo, la salud, estimamos mucho el dinero, estimamos mucho a alguien, cuando, Señor, tú estás en el último lugar. No tenemos nuestra escala de valores en orden, Señor, y la aflicción siempre nos ordena, siempre nos vuelve a tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo. Luego por mis hermanos y amigos que aprovechen esta oportunidad, Señor, y vuelvan a ti, vuelvan a tu palabra, Padre, para que a través de ella puedan ser forjados, Señor, adquieran un buen sentido, adquieran cordura, discernimiento y sabiduría para sus vidas, Señor. Gracias por ese tiempo. Gracias por enseñarnos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, amada hermana, amigo, que Dios te bendiga. Nos estaríamos viendo la próxima semana, el próximo jueves, continuando con nuestro estudio
del Salmo 119, las excelencias de la palabra de Dios. Bendiciones a todos. Nos vemos.